Bueno, yo creo que me voy en vivo ahora y entonces vamos a iniciar de nuevo y gracias a todos que han quedado para esta sección de la tarde y antes de abrir de nuevo la palabra de Dios, queremos orar y expresar nuestra necesidad de ayuda del Señor en todo lo que hacemos. Entonces oremos. Nuestro Padre, te damos la gracia nuevamente por haber tenido esa oportunidad de escuchar tu palabra y de sentir y oír tu voz hablando a nuestras vidas. Y confesamos que hay luchas y que hay dificultades aún que enfrentamos y tu palabra nos ha hablado de cómo podemos aún en estas dificultades confiar en ti. Entonces, queremos en este momento de nuevo abrir tu palabra y pedimos que tu espíritu hables a cada uno de nosotros en lo que tú tienes en tu palabra para nuestras vidas diarias. Entonces, con gratitud y aprecio por tu Hijo amado, pedimos todo eso en su nombre precioso. Amén. Bueno, entonces no tengo tema hoy, entonces lo que quiero tocar ahorita es bien distinto, bien diferente de lo que vimos juntos en la mañana. Pero si pueden ver a mi par, aquí es el tema que tengo en mi corazón para pensar brevemente en esta tarde y es el altar familiar. Voy a entre poco explicar lo que significa esta expresión, pero antes quiero decir algo y es feliz Día del Padre. Yo sé que es mañana el día, pero yo creo que entre nosotros hay varios que son padres y yo creo que es importante aún reflexionar, aunque bíblicamente no es necesario celebrar este día, pero yo creo que bíblicamente sí es importante reconocer lo que son nuestras responsabilidades como padres. Y eso es lo que quiero pensar brevemente en esta tarde, la responsabilidad espiritual del padre en la familia, enfocando en un punto muy específico, pero antes de entrar en este punto, tal vez como introducción, quiero leer algo en Jeremías y su capítulo 7. Y como antes tengo a mi par los versículos que quiero leer, pero siempre es bueno seguir en su Biblia física si tiene Biblia a su lado. Vamos a leer en Jeremías capítulo 7 y solamente dos versículos para como dar introducción al tema. Jeremías capítulo 7, versículo 17. Y Jehová está hablando a este profeta y dice, ¿no ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres enciendan el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. Sin entrar mucho en el contexto de la nación en este momento, solamente leyendo estos dos versículos, uno nota dos cosas. Número uno, que no están bien espiritualmente. Pero número dos, que aquí tenemos la familia trabajando junto. Encontramos aquí madres y padres como ejemplos involucrando a sus hijos, en este caso, en este hecho de hacer pasteles para honrar a Ishtar, una diosa Ciro-Babilonia. Entonces, es un tiempo muy triste y con razón el Señor está diciendo, está provocando en mí la ira. Cuando leo esto, viene a mi mente otra generación, más adelante en la historia de la nación. Y es la generación que encontramos en Esdras capítulo 2, donde ahí vemos que hay una generación, padres y hijos, que están haciendo un viaje para volver a Jerusalén desde Babilonia para establecer de nuevo las cosas en la tierra prometida. Entonces yo veo en esta sección que hemos leído y en Esdras este principio, que las decisiones de los padres afecta el futuro
de los niños. En el caso en Jeremías, resultó en la generación de niños involucrado en esto ver la destrucción del templo. En el caso de los hijos en el Esdras capítulo 2, ellos vivieron para vivir la reconstrucción del templo en Jerusalén. Entonces, no creo que fue necesario explicar esto, pero solo para mostrar que en la Biblia el concepto es claro, es obvio, que las decisiones que nosotros tomamos como padres va a afectar a nuestros niños. Y más que todo, yo creo que estamos mostrando a ellos, tras las acciones que tomamos, lo que son nuestras prioridades espirituales. Solo para hacernos pensar un poquito en esto, vamos a pensar en esto. ¿Qué estamos enseñando a nuestros hijos cuando miran nuestra diligencia en relación con llegar a las reuniones de la asamblea? ¿Ven en nosotros que esta es una prioridad o que no es tan importante? Otra pregunta. ¿Qué impresión estamos haciendo? Estoy hablando a padres de familia, pero estoy más que todo pensando en usted como padre. ¿Qué impresión tienen sus hijos escuchando a usted hablar acerca de los otros hermanos en la asamblea? ¿Qué impresión tienen ellos? Otra pregunta que me hace pensar mucho es, ¿qué estoy permitiendo como padre de familia entrar en mi hogar? ¿Qué estoy permitiendo a mis hijos a ver, a hacer, a tener? Porque el principio bíblico es muy claro que yo como cabeza en mi familia, yo como padre, estoy responsable por la dirección espiritual de mi vida, de mi familia. Y entonces, feliz Día del Padre, y queremos animar a los padres, pero quiero que este mensaje muy sencillo sea algo que nos hace reflexionar y, si es necesario, como creo que es en mi propia vida, hacer cambios. Como el hermano Craig nos mencionó esta mañana, que una cosa terrible es la hipocresía. Y me estaba hablando en relación con el tema que estoy tocando, porque como hermano Craig estaba mencionando, la hipocresía es de decir una cosa y vivir otra cosa. Y yo estaba pensando en relación con la asamblea. Puede ser que mis hijos ven que la asamblea para mí es nada más que la iglesia. Voy llegando, ahí es el lugar donde estoy orando. Ahí está el lugar donde estoy leyendo. Ahí está el lugar donde estoy adorando a Dios. Pero en la casa me ven orando, me ven leyendo, me ven adorando, me ven cantando himnos. ¿O piensan ellos que hay una hipocresía, una manera de actuar en la asamblea y otra manera en la casa? Porque yo creo que, hermanos, más que mis palabras, este ejemplo es lo que va a afectar a mis hijos en relación con cosas espirituales. No es que puedo salvar a ellos. Dios tiene que salvar a ellos. Pero estoy haciendo impresiones que les van a afectar, tal vez poniendo obstáculo entre ellos y la salvación, o tal vez estoy haciendo para ellos un ejemplo que van a seguir cuando reciben al Señor y vienen el día cuando ellos toman responsabilidad para sus propias familias. Entonces, yo estoy pensando en esto en una manera general, pero quiero enfocarnos en algo muy específico. Y pueden ver que queremos leer ahorita en Génesis capítulo 18, pero estoy pensando en este término que puso ahí como título, el altar familiar. Y es un término que no encontramos en la Biblia, pero es un concepto que quiero mostrarles que se encuentra en la Biblia y en la historia cristiana. Y es el concepto de no solamente estar juntos leyendo, orando y adorando a Dios en la iglesia, en la asamblea, pero de también
estar haciendo estas cosas en la casa. No como que si fuera un sustituto. La Biblia nos manda reunirnos de una forma bien distinta como iglesia local. Pero aparte y de igual importancia, yo creo, como vamos a ver, es importante que estamos leyendo, orando y aún tal vez cantando, alabando a Dios juntos con nuestras familias. Es parte de nuestra responsabilidad como padres, como padre. Entonces, queremos ver este concepto tras la Biblia y si el tiempo alcanza, tal vez tras la historia cristiana desde el Nuevo Testamento hasta hoy en día. Entonces, empezando aquí, voy a sacar con cada lectura principios, mostrándoles que este fue la práctica, pero también mostrando algunas lecciones que salen de estos versículos. Entonces, pensando primero en Abraham, aunque uno puede ir más allá atrás, a Noé, hasta Adán y Eva, pero vamos a empezar con Abraham. Génesis capítulo 18, versículo 19, que dice, porque yo sé que, Dios está hablando, yo sé que mandará a sus hijos, Dios hablando acerca de Abraham, y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Ahora, estoy tomando esto de este capítulo sin leer todo el capítulo, pero Dios está diciendo lo que aprecio, lo que me está motivando a revelar a Abraham mis planes, es que yo veo en este hombre, en este padre de familia, aunque en ese momento Isaac no ha nacido, pero yo veo en este hombre Abraham una característica y es la determinación de que él va a enseñar a sus hijos los principios bíblicos. Él va a enseñar a ellos acerca de Jehová, acerca de su camino. Y Dios está diciendo, es lo que yo aprecio acerca de este hombre. Si fue algo que Dios apreció en él, sin duda es algo que Él está esperando también de nosotros. Es esta mi determinación. Tengo esta convicción. Yo voy a hacer todo lo posible para enseñar a mis hijos el temor de Dios, los caminos de Jehová, la palabra de Dios. Fue algo que Dios vio en Abraham. Y mirando más adelante en la vida de Abraham, se ve que ocurrió. Notando en el capítulo 22, versículo 7, dice, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, Isaac dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Ahora, ustedes conocen bien esta historia, pero lo que quiero notar es que Isaac fue bien consciente de los ingredientes de este sacrificio. Él pudo en este instante ver, hay algo que falta. Ahora tal vez estoy diciendo lo obvio, pero ¿tienen nuestros hijos también este entendimiento? ¿Hemos enseñado a ellos lo que Dios espera de uno como creyente, lo que es lo normal de cómo reunirnos? ¿Pueden ellos saber algo extraño, decir, mire, este no es conforme a la Biblia, yo veo que hay algo que falta o hay algo extra? Miren, este fue parte de lo que Dios vio en Abraham. Él va a enseñar a sus hijos las cosas espirituales y se ve. Y en esto yo veo el segundo punto. Es que no solamente enseñó a Isaac acerca de Dios, que existe Dios, pero enseñó a él los detalles de los sacrificios, de lo que Dios esperaba. Espero, padres, que estamos enseñando no solamente que Dios existe, que amamos a Dios, pero también los detalles de la Biblia a nuestros hijos. Es parte de nuestra responsabilidad. Seguimos con otro ejemplo. Ahora pensando en Moisés. Leyendo en Deuteronomio capítulo 6, por favor. Deuteronomio capítulo 6. Y quiero leer dos versículos, el versículo 6 y 7. Y Dios
terminar, acabo de terminar las instrucciones de la ley en el versículo 4 y 5, dice en el versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Pero no solamente esto, dice luego, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Está bien claro. Dios está diciendo que con diligencia tienen que enseñar estas cosas a tus hijos. Es mandato. Ahora alguien dice, bueno, esto fue para Israel, no estamos bajo la ley. Si este fue tan importante para el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, no es necesario hoy en día, no es que alguien dice, es que, bueno, es algo para los maestros de la escuela dominical. Yo dejo a ellos la responsabilidad. Vamos a ver entre poco que no es su responsabilidad. Gracias a Dios por cada maestro y maestra de la escuela dominical y van a recibir una corona sin duda por la obra que hacen. Pero la responsabilidad cae sobre nosotros padres, ¿verdad? De enseñar con diligencia. Eso es lo que significa esta instrucción, este mandato de Dios. No es que, bueno, si me preguntan algo, yo voy a entonces compartir con ellos la respuesta. No, dice, hablando a ellos, estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Mire, no es solamente el domingo en la tarde en la escuela dominical. Es en cada oportunidad, cada ocasión, hay una diligencia, algo sistemático, algo de importancia, enseñando cosas espirituales a nuestros hijos. Seguimos. El ejemplo ahora de Josué, perdón. En Josué capítulo 24, versículo 15. Dice él, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero, dice Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, Josué tomó la responsabilidad como padre para dirigir a su familia. Dijo él, no importa lo que hacen los demás, si otras familias no lo hacen, si ellos siguen otro camino, si otras familias tienen otras prioridades, y voy a decirle algo que los hijos rápidamente le van a decir, pero padre, tal fulano de tal en la asamblea, su padre no hace, no, ellos no hacen esto en su casa. ¿Por qué es que tenemos que hacer esto? ¿Por qué es que tenemos que leer la Biblia juntos? No, ellos no hacen esto. Mire la respuesta de Josué. Yo y mi casa serviremos a Jehová, tomando la sociedad para su propia familia. La distinción entre familias y la dirección como padre de su propia familia es principio importante. Padres, esta es nuestra responsabilidad de dirigir a nuestras familias en lo que es correcto. Seguimos con otro ejemplo, ahora pensando en Job y su capítulo 1, versículo 5. Dice, y aconteció que habiendo pasado en turnos los días de convite, Job enviaba y los sacrificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, hablando de sus hijos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Ahí está, ¿verdad? Yo sé en la historia bíblica, más atrás, estamos hablando de los días de tal vez de Abraham, y encontramos este hombre Job, que Dios llama un hombre justo y recto delante de Dios. Y ahora aún sus hijos son adultos. Y cada día
Job está intercediendo por ellos y dice que lo está haciendo todos los días. Y no tengo duda que si fue su práctica cuando ellos eran adultos, fue su práctica cuando eran niños. Llamó a ellos para orar con ellos, para sacrificar con ellos. Entonces, en Job nos da también ver el principio de la dedicación. Todos los días. Ahora, hermanos, voy a estar honesto. No es fácil. Fallamos como familia. Estoy hablando de mi propia familia. Hay tiempos cuando uno va fuera de lo que es lo normal y cosas suceden y situaciones ocurren y el enemigo está luchando contra esta práctica, pero tenemos como padres esta dedicación que queremos hacerlo todos los días. Y si fallamos, confesamos que fue un error, que algo sucedió, pero hoy empezaremos de nuevo. Yo creo que el obstáculo más grande en esto, estoy hablando a otros padres, el obstáculo más grande es nuestro orgullo, ¿verdad? Porque no queremos tal vez mostrar a nuestros hijos que fallamos. No queremos confesar que fue un error, que fue mal o que no fue bueno, que pasamos mucho tiempo sin hacerlo. Debemos poner a un lado nuestro orgullo y poner la prioridad del estado espiritual de nuestra familia y hacerlo. Reunir la familia, orar, leer la palabra de Dios, alabar a Dios juntos todos los días. Este es el ejemplo bíblico, como vemos en el caso de Job. Seguimos ahora en el Nuevo Testamento. Hay muchos otros ejemplos, pero vamos al Nuevo Testamento. Efesios capítulo 6, por favor, y su versículo 4, que dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahí está. Disciplina didáctica. Este significa algo sistemático. Eso es lo que implica esta palabra criarlos. Este implica que no es algo que cura a vez en cuando y sin un plan, sin un propósito. Significa, sino que hay un método. La palabra significa de estar enseñando como en una escuela. Y entonces, debe ser la disciplina como padre de familia. Yo tengo un plan, yo tengo un método, tengo un propósito y es conforme al nivel de mis hijos, pero sistemáticamente estoy criándolos en cosas espirituales. No esperando que van a aprender todo lo necesario en una hora al local evangélico, reconociendo que es mi responsabilidad enseñar a ellos cosas espirituales. Ahora, para terminar de los ejemplos bíblicos, pensando en Pedro, y solo estoy mencionando esto en paso, pero es interesante notar, 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, vosotros maridos igualmente, vivid con ellas, hablando de su esposa, sabiamente dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederos de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Lo que quiero notar es esta expresión, vuestras oraciones. Yo creo, y el hermano Pablo me puede corregir después, pero yo creo que gramáticamente está diciendo Pedro, que lo normal, según Pedro, es que el marido y su mujer oran juntos. Y por eso está hablando de vuestras oraciones. Que esta fue la práctica normal, de estar orando juntos, la pareja cristiana. Entonces, dejo esto para que nosotros pensamos bien. Lo normal bíblicamente es que estamos orando juntos como familia y también como esposo y esposa. Ahora, yo creo que lo hemos visto, los principios y ejemplos bíblicos. Quiero tomar tal vez 5 minutos que me quedan para mostrarles algo interesante.
y no estoy poniendo igual peso sobre lo que voy a decir en estos 5 minutos, pero yo creo que nos da el concepto importante de que lo que estamos notando no fue solamente algo del Antiguo Testamento, tampoco solamente fue algo del periodo de Pedro y Pablo, sino que uno mirando la historia de la iglesia, mirando desde el primer siglo hasta hoy, lo normal en práctica entre creyentes fue tener un tiempo diario de juntar a la familia, de orar, de leer la palabra de Dios y alabar a Dios. Este fue lo normal. Yo creo, hermanos, lo que estamos viviendo es lo extraño, es lo que no es conforme a lo que fue la práctica histórica de pensar que este no tiene lugar, no tiene importancia en la familia. Entonces, solo para notar esto muy brevemente, tengo aquí algunos citos que voy a mencionar, empezando con los creyentes al final del primer siglo. Y estoy leyendo algo traducido para dar estos a ustedes. Hay un profesor de Princeton que se llama Lyman Coleman, que escribió un texto, un libro muy académico de más de 500 páginas, que se llama La Antigüedades de la Iglesia Cristiana, que escribe precisamente acerca del primer siglo, de los creyentes, de lo que saben acerca de ellos. Eso es lo que él escribe acerca de sus prácticas, los creyentes al final del primer siglo. Dice él, dice este escritor, ese profesor, a primera hora de la mañana, la familia se reunió y se leyó una parte de la escritura del Antiguo Testamento, que fue seguida por un himno y una oración, en el que se ofrecieron gracias al Todopoderoso por preservarlos durante la noche. Su gracia fue implorada para defenderlos en medio de los peligros y tentaciones de la época. Luego él escribe, por la noche, antes de retirarse para dormir, la familia se reunió de nuevo. Se observó la misma forma de adoración que por la mañana. Entonces, históricamente en el primer siglo, esta fue la práctica normal de familias creyentes, de padres de familias creyentes. Vamos a la segunda, el segundo siglo. Tertullian, que es un hombre muy interesante en la historia, pero sin entrar en todo eso, escribe este hombre del segundo siglo, hablando del matrimonio creyente. Dicen acerca de este matrimonio, oran juntos, adoran juntos, ayunan juntos, instruyéndose unos a otros, alientándose unos a otros, fortaleciéndose unos a otros, con salmos e himnos se cantan unos a otros, esforzándose para ver entre ellos quién canta más bellamente las alabanzas de su Señor. Aunque yo no hago esto con el Heidi, no estoy tratando de ver quién puede cantar mejor. Pero el punto es, la práctica normal en el segundo siglo fue de hacer esto como familia, de hacer esto como pareja, espiritualmente haciendo esto. Ahora, vamos a pasar mucho tiempo porque el tiempo nuestro es poco. Vamos hasta John Knox del 1500. Y esto es lo que dijo María, reina de Escocia, dijo acerca de John Knox. Temo las oraciones de John Knox más que todos los ejércitos reunidos de Europa. Entonces es un hombre poderoso en oración. Eso es lo que escribió John Knox en una carta en el 1556. Dice él, escribiendo a creyentes, dice él, hermanos, sois ordenados por Dios para gobernar vuestras propias casas en temor y según la palabra de Dios. Y por lo tanto digo, debéis hacerlo partícipes en la lectura, exhortando y haciendo oraciones comunes. Esta fue la práctica de John Knox. Esta fue la práctica normal de los 1500. Ahora vamos a los 1600. Matthew Henry escribió estas palabras.
en el 1500, los 1600. Si por lo tanto nuestras casas son casas del Señor, por esa razón amaremos el hogar, estimando nuestra devoción diaria como la más dulce de nuestras delicias diarias y nuestra adoración familiar la más valiosa de las comodidades de nuestra familia. Este fue el punto alto en el día de Matthew Henry, el tiempo junto con la familia, adorando, leyendo, orando. Ahora, de los 1700, Jonathan Edwards, un hombre intelecto, predicador muy importante en la historia creyente. Su esposa, Sara, y él tuvieron 11 niños. Entonces, fue difícil, sin duda, reunir todos para orar y leer la palabra. Pero eso es lo que escribió el biógrafo acerca de este hombre, Jonathan Edwards. Edwards comenzó el día con oraciones privadas, seguidas con oraciones familiares. El cuidado de las almas de sus hijos fue su preocupación preeminente y las devociones de la mañana los hizo preguntas sobre las escrituras con preguntas apropiadas de sus edades. Cada comida iba acompañada de devociones familiares y al final de cada día Sara se unió con él en su estudio para orar juntos. 1700, casi estoy terminado, 1800. Charles Spurgeon dijo, sí, eso es lo que él escribió, si queremos formar una familia piadosa, tratemos de entrenarlos en el temor de Dios, reuniéndonos como una familia para adorar. Y su mujer, su esposa Susana, escribió acerca de su vida como familia. Después de cada comida, después de que la comida había terminado, fuimos al estudio para la adoración familiar y fue en estos tiempos que mi amado parecía acercarse tanto a Dios como un niño pequeño a un padre amoroso y nos conmovió hasta las lágrimas mientras él hablaba así cara a cara a su Señor. No había hipocresía. No vieron una cosa en Charles Spurgeon predicando y otra cosa en la casa. Este es responsabilidad de padres de familia. Yo veo que mi tiempo ha pasado. Hay otros ejemplos, Martin Lloyd Jones y este hombre Rick Husband de esta época. Él murió en este desastre del Space Shuttle Columbia, pero antes de ir al espacio, dejó grabado unas devociones para su hijo de 7 años. Y en esta grabación que uno puede escuchar, está contando a su hijo, aunque voy al espacio, es tan importante para mí que tenemos esta devoción que estoy dejando grabado estos mensajes para que tú puedas sentarte en la sofá y juntamente podemos tener tiempo de devoción. Entonces, no sé si sirve, estos ejemplos, pero estoy con esta convicción y es el peso en mi corazón, pensando en el Día del Padre mañana, hablar a los padres como soy yo, de tomar en serio lo que es bíblicamente en nuestra sociedad, de guiar a nuestras familias. Y yo sugiero que aún más importante que el ejemplo en relación con la asamblea es lo que hacemos en la casa. La asamblea es de suma importancia, pero lo que pasa en la casa es lo que ellos ven, es lo que ellos piensan, este realmente es mi padre. Y no hay cosa más importante en la casa de reunir la familia, abrir la palabra de Dios, doblar las rodillas, adorar a Dios y mostrar a ellos lo que es ser un creyente real. Que Dios dé ayuda a cada uno y reconociendo mis fallas también de ser padres de familias, estableciendo, si necesario, de nuevo el altar familiar. Que Dios bendiga su palabra.